Vamos a continuar con nuestro estudio de sectas y religiones. Iniciamos con el estudio acerca del Islam. Les dije que nos llevaría 2-3 estudios y efectivamente así va a ser. Vimos hace 8 días sus orígenes, vimos de dónde es que nace el Corán, cómo es que Dios dice, bueno, Alá, dicen los musulmanes, llamó a Mahoma el último de los profetas. Hablamos cómo ellos reconocen que la Biblia fue en su momento inspirada, dicen, por Alá. A la vez afirman que la palabra de Alá no puede ser corrompida y a la vez afirman que la Biblia fue corrompida. Y esto trae una contradicción, porque si Alá inspiró la Biblia y la palabra de Alá según el Corán no se puede alterar, y la palabra de Alá, la Biblia, fue alterada, entonces está cayendo el Corán en una contradicción y explicábamos acerca de esto. Vimos algunas contradicciones del Corán donde nos podemos ir dando cuenta pues de el origen de ¿verdad? La gran diferencia que tiene el Corán y la Biblia es enorme. Vimos en el primer módulo cómo se escribió la Biblia, por qué confiar en ella, todas sus evidencias, sus argumentos a favor, las respuestas a los que hay en contra. Y definitivamente pues no hay punto de comparación con el Corán, ¿verdad? Escrito en un mismo periodo por un solo hombre y aún así hay diferencias y contradicciones. En cambio la Biblia, escrita durante 1500 años por más de 20 autores diferentes, más de 60 libros diferentes que se ponen de acuerdo para hablar de un tema, de una enseñanza, cómo está Cristo revelado, o más bien, bueno, está escondido en algunas enseñanzas, pero ahora que ha sido quitado el velo, se nos es revelado, aún desde el Antiguo Testamento. Todo esto es impresionante. Es impresionante ver cómo hay diferentes profecías de la Biblia que se han cumplido en la historia, argumentos a favor que no tiene el Corán. Ahora vamos a continuar viendo parte de la actualidad del Islam y cuáles son sus enseñanzas más importantes. Obviamente en cada religión y secta que hemos ido estudiando resumimos lo más importante, porque si nos dedicamos a ver una por una sus enseñanzas, pues no acabamos nunca, ¿no? Sería como entrar a un instituto bíblico de aquella secta o religión donde pudiéramos ir viendo punto por punto lo que enseñan. Entonces nos enfocamos en únicamente lo más importante: a quién adoran, cuál es su origen, cuál es su texto sagrado, cuáles son sus enseñanzas, cuál es el camino a la salvación que predican. Y vamos a continuar haciendo esto con el Islam. El Islam se dividió con el tiempo en 3 grupos principales. Hay una larga historia que creo yo vale la pena únicamente para aquellos que desean más información con respecto a un dato que no va a servir de mucho para creer o no creer en el Islam. El punto es que se separó en 3 grupos principales, que son los sunitas. Los sunitas componen actualmente el 90% de los musulmanes. Hace mucho tiempo era este grupo minoritario, ahora es al revés, ahora este grupo es mayoritario. Tenemos a los chiitas, que componen aproximadamente el total del 10% restante, y son muy pequeños los que forman el tercer grupo, que son los sufis. ¿Qué es lo que cree, lo que hace cada uno de estos? En resumen, un breve resumen de estos. Bueno, los sunitas son los que ejercen su fe dentro de las sociedades seculares, son los más comunes y los que tú puedes ver pues por todos lados, ¿verdad? Invadiendo parte de Occidente. Estos se han adaptado, como les menciono, a diferentes culturas y a diferentes pues tradiciones en diferentes países, sobre todo en Europa es donde está empezando a tener mucho auge, y su gobierno se ejerce a través de lo que ellos llaman como califas. ¿Quiénes son los califas? Son gobernantes. Acuérdense que en el Islam no está separada la iglesia y el Estado. Ellos dictaminan sus leyes a partir de la religión. Es el Islam lo que dictamina sus creencias, y según el grupo a que pertenezcan, los radicales que son, algunos países, como decíamos la semana pasada, llegan incluso a condenar a muerte a aquel que abandone el Islam. Mencionamos el ejemplo del pastor cristiano Yusef Nadarkhani, que deja el Islam, se convierte a Cristo, empieza a pastorear, a él lo meten a la cárcel, le dicen: niega a Cristo, te matamos. Pues no negó a Cristo. Meten a su esposa a la cárcel por la misma razón, niega a Cristo, era todo lo que él tenía que hacer.
Lo amenazaron diciendo, si tú no lo niegas, vamos a mandar a tus hijos a una familia musulmana. Y él dijo, pues no voy a negar a Jesucristo. Y creo yo que es un gran ejemplo este hombre del valor y de la convicción, como los de antes, como Esteban, ¿verdad? Como Daniel, que preferían ser apedreados, ser echados al horno de fuego, del foso de los leones, ser perseguidos, que negar a Jesucristo. Gracias a Dios liberaron a la esposa de este hombre, está con sus hijos. Desconozco en qué va hasta ahorita todo este proceso. Se hizo un alboroto en Naciones Unidas, diferentes personas de todo el mundo, incluyéndome, ¿verdad? Nos enteramos a través de diferentes medios de comunicación. Días antes de que lo condenaran a muerte, le dieron una última oportunidad de públicamente negar a Cristo para salvarle la vida, y él no comprometió su fe. Él pudo haber dicho, pues lo niego, y luego le dijo, Jesús fue nada más para ser liberado, y dijo, pues hagan lo que quieran, no voy a negar lo que yo creo, ¿verdad? Y escribe una carta hermosa y fuerte que está por ahí en internet, que la pueden buscar de esta manera en Google, carta de Joseph Nadarkhani. Khani es Khani, y creo yo que nos sacude esto, ¿verdad? Porque a veces haciendo un paréntesis, por cuántas tonterías, por cuántos detalles tan infinitamente menores estamos, pues nosotros volviendo atrás, blasfemando el nombre de Dios porque me dio una enfermedad, porque perdí el trabajo, porque me chocaron el coche, porque no me saludó el perro. Bueno, por tantos detallitos que tú dices, ¿qué ha pasado con esos hombres y mujeres de Dios, con esas convicciones, con esos valores, como los que tenían antes y como los que gracias a Dios tienen aún personajes como este? El punto central, saliendo de este paréntesis, es que en países, ¿verdad?, como estos que mencionamos, se condena el abandonar el Islam, porque la ley civil está dictaminada por la religión, y el Corán advierte de aquel que abandone el Islam. Nos llaman a nosotros infieles. Hay grupos islámicos radicales que se dedican a matar a creyentes, a judíos, a perseguirlos. Explicamos la semana pasada que aunque ellos digan que el Islam no es violento, tienen razón, no muchos son violentos, pero ¿cómo pueden decir que esto es incorrecto cuando su mismo fundador, Mahoma, expandió el Islam a base de violencia? Era, ven a adorar a Alá y creen en el Corán, o si no te matamos, pues muchos así por las buenas, entonces sí venían, ¿verdad? E históricamente esto es un hecho verdadero, del cual muchos musulmanes se basan para expandir su fe a base de trancazos. O sea, o crees en Alá y te rindes a él, o entonces hasta aquí llegaste por infiel. Los musulmanes sunitas, entonces, son los que componen el grupo mayoritario, están en diferentes naciones. Nos quedamos en que su gobierno se ejerce a través de los llamados califas, que son líderes religiosos y espirituales también, y argumentan que estos son sucesores de Mahoma. Los musulmanes chiitas son los que se separaron de los sunitas. Como te decía, hay una larga historia en torno a esto. Se separan por la cuestión de quién era el sucesor de Mahoma. Empezaron a haber diferentes versiones con el tiempo. Hay diferentes documentos históricos que hablan de esto para aquel que tenga mayor interés. Hay algunos libros interesantes. El punto es que hubo desacuerdo en quién era el sucesor de Mahoma, entonces se separaron, ¿verdad? Y con el tiempo este grupo, que era mayoritario, ha llegado a ser ahora el grupo minoritario. Estos, de igual manera, son gobernados por personas que, valga la redundancia, gobiernan el ámbito tanto religioso como espiritual, solamente que estos no se llaman califas, se llaman imanes, ¿verdad? No llegues por esto a tu casa a tirar los imanes a la basura, a decir que son del diablo, porque los gobernantes de los chiitas se llaman imanes. No, son cosas completamente distintas. Curioso el nombre, pero así le llaman. Ellos tienen un grupo llamado los 12 imanes. Bueno, están esperando la venida de el Mahdi, o el 12º imán. De esto hablaremos más a fondo en el siguiente estudio. Es interesantísimo y vamos a poder ver cómo lo que ellos esperan acerca del Mahdi es lo que la Biblia revela acerca del anticristo. O sea, va a ser la misma persona, solamente que nosotros lo identificamos como el anticristo, ellos lo identifican como el Mahdi, que es su Mesías, que va a venir a expandir su religión, a gobernar mundialmente. Y así como la Biblia habla que se van a tener que poner una marca para poder comprar o vender, bueno, aquí empieza a tener sentido, porque Mahoma empezó a expandir el Islam a base de violencia. La Biblia dice el anticristo va a empezar reinando con paz, pero terminará haciendo con una imposición, y es exactamente lo que esperan
pues los musulmanes. Y muchas de las características que la Biblia narra del anticristo, también el Corán las habla acerca del Mahdi. Pero bueno, esa es otra historia, como decía Nana Chona, que veremos en nuestra siguiente lección y última acerca del Islam. El punto es que a los imanes los consideran libres de pecado e infalibles en cuanto a la doctrina. Lo mismo que hace o que hacían algunos grupos en el catolicismo, que dictaminaban y creían en la infalibilidad papal. Esto significa que todo lo que él dice es la ley y viene de parte de Dios y no puede contradecirse, porque es como si Dios hubiera hablado. Así consideran ellos la voz del imán. Lo que él dice es infalible. Ahora, si es tan infalible, había que preguntarles por qué los sunitas no están de acuerdo con esto. Y aquí caen los musulmanes en otra contradicción más. Y es importante recalcar esto y resaltar esto, ¿verdad? Si los chiitas y los sunitas no están de acuerdo, entonces ¿cómo pueden argumentar los chiitas, grupo minoritario, que el imán es infalible, que están en lo correcto, si los sunitas no están de acuerdo con ellos? Entonces aquí uno de los dos está mintiendo, y aquí hay una contradicción en el Islam, donde vale la pena preguntar, bueno, si el Islam es la verdadera religión, ¿a quién le voy a creer? ¿A los chiitas o a los sunitas, verdad? Porque enseñan cosas diametralmente opuestas en cuanto a historia y en cuanto a su actualidad y a doctrina, ¿verdad? Concuerdan en muchas cosas, pero tienen estas diferencias que claramente ponen en evidencia la contradicción del Islam. Y tenemos por último el grupo minoritario, que es los sufis. Son, repito, el grupo más pequeño en porcentaje. Estos forman la tradición mística, en donde los seguidores buscan el conocimiento místico interior de Alá. Ellos practican el ascetismo, que es el apartarse de los placeres, la negación de uno mismo, y practican la meditación, parecido al hinduismo, ¿verdad? Y al budismo, pero enfocado a Alá. Ahora, dentro de estos tres grupos hay todavía otras subdivisiones que no vamos a mencionar, pero son tres grupos principales, y en estos hay todavía otros grupos con todavía aún otros desacuerdos. Entonces, ¿por qué mencionamos esto y por qué es importante? Porque el Islam se presenta como una religión unida. El Islam mundialmente dice: nosotros, a diferencia de otros como el cristianismo, que tiene diferentes denominaciones, nosotros sí estamos unidos, ¿verdad? Y eso da evidencia de la certeza que tenemos, de la convicción que tenemos, de la verdad que tenemos. Y esto no es cierto. El Islam no es definitivamente el sistema religioso unido que afirma ser y que ante el mundo aparenta ser, ¿verdad? Cuando alguien decide adentrarse un poquito en él, te das cuenta que no es así. Y estas mismas divisiones, pues nuevamente los ponen en contradicción, porque el Corán les pide que ellos, al adorar a Alá, lo hagan de una manera unida. El sura que quedamos la semana pasada, que así le llaman a los capítulos del Corán, capítulo 42, sura 42, versículo 13, dice: os ha legislado dentro de la práctica de adoración lo que encomendó a Noé, lo que te hemos inspirado a ti y lo que te encomendamos a Abraham, Moisés y Jesús. Acuérdate que ellos los consideran ellos como profetas que Alá mandó. Que establecieras firmemente la práctica de adoración y no os dividierais en ella. Una de las instrucciones claras que supuestamente Alá dictó a Mahoma y que había dictado a Abraham, a Moisés, a Jesús, es que practicaran la adoración a Alá y que no hubiera divisiones en ella. Actualmente hay muchas divisiones en la adoración a Alá. Están yendo en contra del propio Corán, contradiciéndolo y contradiciéndose. Ahora, yo sé lo que muchos pueden decir: oye, también en el cristianismo y en muchas religiones hay divisiones, ¿verdad? Hay diferentes denominaciones y hay diferentes desacuerdos. Efectivamente, pero nosotros no tenemos duda de quién es el Mesías que Dios envió. Ellos tienen duda en cuanto a los sucesores de Mahoma. En el caso del cristianismo esto no te lo vas a encontrar. Va a haber diferentes doctrinas que en cuanto a la forma que operan los dones, en cuanto a algunas profecías y su interpretación, en cuanto a la vida eterna, la fecha de la venida de Cristo, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo en los puntos principales.
Dios es el único Dios vivo y verdadero. La Biblia es su palabra infalible, inspirada, perfecta y eterna. Jesús es Dios encarnado. Quienes no consideran a Jesús como Dios encarnado y lo mencionan como un hombre nada más, no los podemos considerar dentro del cristianismo. Hemos hablado ya de estos grupos, ¿verdad? Y son más bien grupos sectarios y hemos explicado doctrinalmente pues cuál es el error que hay con ellos. La salvación es por obras, la Biblia lo dice claramente, para que nadie se gloríe. Y bueno, tenemos el punto principal, el marco principal de doctrina, ¿verdad? Tenemos un acuerdo común aún dentro de las diferentes denominaciones que existen. Ahora, suponiendo que hubiera desacuerdos más fuertes, la Biblia, a diferencia del Corán y del Islam, no pretende engañar. La Biblia, al igual que el Corán, habla en contra de las divisiones, pero reconoce que las hubo. Y si las hubo, entendemos que las puede seguir habiendo. No las estamos aprobando, ¿verdad? Pero la Biblia reconoce que somos seres humanos carnales, que podemos equivocarnos y entrar en desacuerdos. Y habla, por ejemplo, de los problemas entre Pablo y Bernabé, que se separan porque Bernabé quería volver a llevar a su sobrino Marcos a un viaje misionero, aun cuando él ya los había abandonado. Habla de Pedro siendo reprendido por Pablo, diciéndole que era de condenar, que era un hipócrita. Habla, por ejemplo, de los pleitos de poder que hubo entre los discípulos, porque querían dos hermanitos sentarse a la diestra y a la izquierda de Jesús en la vida eterna, y a los demás les enojó esto. Reconoce, habla y exhorta a los corintios por sus divisiones. Tú lees los primeros 4 capítulos del Apocalipsis y te vas a encontrar con 7 mensajes a 7 iglesias que habían entonces en Asia, que representan las 7 tipos de iglesias o de creyentes que existen, y te das cuenta que cada una tiene características completamente diferentes, ¿verdad? Unos fieles, otros completamente perdidos, otros como que a la mitad. Entonces, la Biblia ordena apartarnos de estas divisiones, pero repito, no pretende tapar el sol con un dedo y fingir que todo está bien. Reconoce la condición pecaminosa del ser humano, que tiende a buscar lo suyo, a ser ególatra y a caer en contiendas, pero nos exhorta en numerosas ocasiones a apartarnos de ellas y a unirnos. La última oración de Jesús es: Padre, que sean uno como tú y yo, como tú y yo somos uno, así que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿verdad? 7 veces en esa oración le dice que estemos en unidad, que seamos uno, y es importante por eso que cuando haya pleitos entre nosotros, empezando por la familia y luego en la iglesia, desacuerdos con algún líder o servidor, que busquemos en paz y armonía, como después Pablo y Bernabé hicieron, llegar a acuerdos, tener la madurez para perdonar, para pedir perdón, también la humildad, y poder seguir adelante. Te vas a pelear con familia, con líderes, con discípulos, va a haber desacuerdos, pero si somos hijos de Dios, tiene que haber el perdón de Dios en nosotros. Dios me perdonó, yo tengo que perdonar, yo tengo que hacer las paces. Tal vez se equivocó, tal vez me equivoqué, somos seres humanos, pero borrón y cuenta nueva, vamos a aprender y seguir adelante, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos manda, pero reconoce, insisto, que estamos en la lucha de entrar en esa unidad y apartarnos de esa división, a lo cual numerosas veces se nos exhorta. A diferencia de esto, de esta sinceridad de la Biblia, transparencia de la Biblia, que narra, como hemos dicho, los pecados de sus héroes sin pretender elevarlos a la calidad de héroes o personajes ficticios, los musulmanes pretenden estar unidos y quieren de esta forma asombrar al mundo, que digan: ay, qué unidos son. Ellos sí están de acuerdo con una imagen completamente falsa y muy distante de lo que en realidad es el Islam, donde cae en esa situación en otra contradicción más, porque no es esa religión unida definitivamente que aparenta ser. Ahora, ¿cuál es el camino a la salvación en el Islam? Hablamos la semana pasada que ellos enseñan que si las buenas obras del musulmán pesan más que sus malas obras, el día del juicio final, por la misericordia de Alá, si éste la tiene, tú serás salvo, por la gracia de Alá. Explicamos ya que esta es otra contradicción, porque no puedes ser salvo por obras y por gracia al mismo tiempo, ¿verdad? Si eres salvo por obras, se anula la gracia. Si eres salvo por gracia, no entran las obras. Ellos pretenden mezclar las dos en uno solo. Las buenas obras más la gracia de Alá da la salvación. Esto es una contradicción. Ahora, ¿cuáles son esas buenas obras? Bueno, en resumen, el Islam tiene 5 pilares. Así se les conoce a estos 5 pilares, que son las creencias más importantes que determinan el pensamiento musulmán, sus hechos y su sociedad.
El musulmán que cumpla con estos 5 pilares durante su vida, que se sostenga en la fe del Islam y se arrepienta de sus pecados, llegará a alcanzar el Jannah, que es su concepto del paraíso. Un concepto del paraíso muy diferente, como veremos, al que la Biblia narra, donde hay igualdad de posiciones, donde hay una adoración a Dios, donde hay una vida en abundancia. Hay un libro que se llama El cielo, de Randy Alcorn, para aquel que quiera mayor información en cuanto al cielo que describe la Biblia, interesantísimo. Dice él en ese libro que no es el lugar con arpas que todos imaginan, ¿verdad?, sino un lugar interesantísimo y precioso y hermoso. Digo, si el planeta Tierra hay lugares hermosos todavía, ¿verdad? Imagínate en sus inicios, ahora imagínate cómo es la vida eterna que Dios tiene preparados para los que le aman y creen en Él. A diferencia del cristianismo o en el Islam, a los fieles se les prometen mujeres vírgenes en el cielo. La mujer es un instrumento nada más de satisfacción sexual, no tienen ningún lugar ni ningún valor dentro de la sociedad del Islam, dentro de los musulmanes. En el cielo se prometen los placeres, algo pues completamente inmoral y en desacuerdo con un Dios amoroso que no hace excepción de personas y que ama a todos de la misma manera, ¿verdad? Y que es moral. Sin embargo, aún así creen que Alá tiene este tipo de cielo. Si Alá fuera realmente verdadero Dios, pobres mujeres y qué amolada se llevarían, ¿verdad? Porque la rebaja a un lugar muy, muy insignificante. Así que mujeres, denle gracias a Dios de que Él es Dios y no Alá, ¿verdad? ¿Cuáles son estos 5 pilares? La profesión de fe número 1. Esta afirma que Alá es el único y verdadero Dios, en resumen, que es Señor soberano y solo Él debe ser adorado. También enseña que Mahoma es su último verdadero mensajero, a través del cual Él habla a la humanidad. Todo musulmán tiene que afirmar y creer esta profesión de fe. En segundo lugar, la oración. ¿Qué es la oración? El musulmán tiene que orar 5 veces al día. Son los 5 rezos. Estos rezos se hacen, como ya vimos, dirigidos hacia la Kaaba, que está en la Meca, en Arabia Saudita. En estos rezos se incluye la confesión de pecados, se empieza con la purificación del cuerpo y se termina con la purificación del alma. En las naciones islámicas, a cada hora del rezo, hay bocinas en la calle que tú no sabes de eso y parece que están invadiendo de guerra o que va a haber un terremoto, un tsunami o algo, porque empieza y es la convocatoria, ¿verdad? Y empiezan de repente todos a hablar, y han visto en las películas, ¿no? Algo así es como empiezan a hablar, ¿no? La primera oración inicia antes del amanecer y termina antes de medianoche. Tienen nombres estos rezos. El del amanecer es Fajr, bueno, a lo mejor estoy pronunciando mal, pero bueno, es el del amanecer. Dur es el de después de mediodía, o sea, en la mañana, luego después de mediodía. Asr, el de la tarde. Maghrib, el del atardecer. Isha, el de la noche. Y último rezo. Ahora que estuvimos en el viaje a Israel hace algunos meses, nos tocó ver a algunos musulmanes que a la hora del rezo, ¿verdad? En Israel no había estas bocinas en los lugares donde nosotros estuvimos, pero los veíamos que sacaban ellos, tienen una como túnica que tumban al piso, ahí se avientan y empiezan a levantarse e inclinarse, a hacer oraciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama este movimiento? Con los brazos y cadera y abdomen arriba y hacia abajo, como una imploración, bueno, algo así. Empezaban ellos a rezar, ¿verdad? Tenemos el ayuno también. Esto lo tienen que llevar a cabo indiscutiblemente en el mes de Ramadán. Este ayuno no es todo el mes de Ramadán, o sea, sí es todo el mes, pero no es todo el mes, y no es una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo puede ser en todo el mes y no serlo? Bueno, es durante el mes de Ramadán, pero únicamente se involucra desde la salida del sol hasta la puesta del sol de ese mes. O sea, solamente en la noche es que tú puedes romper el ayuno. Cuando el sol sale y cuando el sol, antes de que el sol se ponga, tú tienes que conservar el ayuno. El ayuno, aparte de comida, también incluye bebidas alcohólicas, no tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. En cuarto lugar tenemos la limosna que tienen que dar ellos a los pobres. Esta afirman que no únicamente beneficia al pobre, sino también al dador, porque se mueve más hacia la santidad y a la sumisión a Alá. La consideran como una forma de adoración a Alá. Y yo quiero preguntar, bueno, si esta limosna es indispensable y es parte de los 4 pilares para alcanzar el Jannah, para alcanzar el paraíso, ¿qué va a pasar entonces con los pobres que no puedan dar limosna? Que no puedan cumplir con este
Cuarto pilar importante del Islam. ¿Los pobres no van a alcanzar entonces el paraíso? ¿O pueden alcanzarlo sin cumplir con esto? Hay una contradicción, entonces ya no es indiscutiblemente que los tienen que cumplir, ¿verdad? Y si los tienen que cumplir y la persona no tiene para hacerlo, entonces que Alá es un Dios que hace acepción de personas y que únicamente va a salvar a los ricos, o sea que si tienes Mercedes serás salvo, y si no, pues ya te amolaste porque no tuviste que dar a los ricos. Bueno, no nos habla mucho de un Dios de misericordia, parejo en justicia y juicio, pero es lo que ellos enseñan. Y en quinto y último lugar tenemos la peregrinación. Ellos hacen diferentes peregrinaciones voluntarias, pero obligatoriamente si tienes tú la capacidad, es decir, a menos que estés lisiado y no tengas quien te ayude o algo por el estilo que te justifique, tienes indiscutiblemente que hacer al menos una vez en la vida una peregrinación a la Meca. Esto les involucra un sacrificio económico y es considerado también como un acto de adoración. Esta peregrinación tiene que llevarse a cabo en la primera mitad del último mes del año lunar que ellos manejan, del cual hablamos la semana pasada. Hay algunas fotos en internet de la Meca atascada de musulmanes en estas fechas que llevan a cabo esta peregrinación. Son estos los 5 pilares del Islam, y ahora vamos a terminar viendo un par de tablas muy interesantes que conseguí por ahí a través de una persona que ha estudiado acerca de este tema, que ha tenido contacto con musulmanes y hace algunas comparaciones muy interesantes entre Mahoma y Jesucristo y entre el cristianismo y el Islam. Y nos sirven para responder la pregunta de si ambos son profetas de igual categoría y de misma procedencia. Los dos fueron enviados realmente por Dios o por Alá. Son realmente el cristianismo y el Islam el mismo camino que lleva hacia el mismo Dios, como algunas personas afirman, y como el anticristo Harun Menjurje en los últimos tiempos queriendo unificar la adoración. Seguramente algunos dicen que hará ver a la gente que han estado equivocados, que los dos tienen la misma historia, adoran al mismo Dios, pero que se han separado y los va a unir, y bueno, cosas muy interesantes. Vamos a ver si esto en verdad es así. Cuando veamos las diferencias tan grandes que hay, tan catastróficas, nos daremos cuenta que definitivamente pues Jesús y el cristianismo no es lo mismo que Mahoma y el Islam. En primer lugar, Jesús nunca asesinó a nadie. Esto no está documentado ni bíblicamente ni históricamente. Mahoma está documentado en el Corán y en la historia que asesinó a muchos. Esto es un hecho no solamente narrado en el Corán, sino también documentado por historiadores de la época, ¿verdad? De Mahoma es un hombre que expande el Islam, como ya hablamos y repito, a través de la violencia. Jesús enseña durante 3 años y medio, Mahoma enseña por más de 20 años. Jesús en 3 años y medio transformó y trastornó la historia y el mundo entero. Muchos dicen que fue hasta el año 325 cuando Constantino adopta el cristianismo, que Roma inventa a Jesucristo y que con eso cambia la historia de la humanidad. Esto es imposible, porque antes de que Constantino hiciera esto, ya desde 250 años antes, tenemos manuscritos actualmente, como hablamos en la primera parte de esta serie, la veracidad de la Biblia, donde los evangelios hablan acerca de Jesús, y tenemos también documentos históricos externos a la Biblia de personas de la época que hablaban de Jesús como un personaje histórico, por lo cual no pudo haber sido un invento de Roma. Transformó la historia Jesús, no Constantino. En 3 años y medio le fue suficiente, porque sus enseñanzas eran poderosas. No tuvo que ejercer violencia, dando su vida, ayudando a otros, ¿verdad? Y predicando la palabra le fue suficiente. A diferencia de él, Mahoma mató a otros, usó a otros para su beneficio, persiguió a otros, les impuso a otros, y esto fue lo que tuvo que llevar a cabo para iniciar con su movimiento, y aún así le tomó más de 20 años y más de 2 siglos después de violencia para que el Islam se pudiera expandir únicamente en Medio Oriente. Jesucristo dándose por amor, Jesucristo predicando con el poder que lo hizo, impactó la vida de 12 hombres que impactaron a otros, y tal era la convicción que tenían que daban su vida. También esto está históricamente registrado por la predicación del Evangelio, y fue esto lo que causó la expansión. Jesús nunca poseyó esclavos, al contrario, Jesús se daba por amor a los demás, ayudaba a los demás, alimentaba a los demás, sanaba a los demás. Mahoma poseyó esclavos. Habría que preguntar al musulmán
si el Dios en el cual creen promueve la esclavitud, porque Mahoma, su profeta, quien consideran enviado por Alá, pues los tuvo, ¿verdad? En siguiente lugar, cuando Jesús escuchó a Dios, cuando Jesús escucha de Dios, fue cuando Él es enviado al desierto para ser tentado e iniciar su ministerio. Dice ahí en la tabla que les puse, con osadía, con decisión. Cuando Jesús escuchó de Dios, y dice la Biblia que, quiero aclarar esto, ¿verdad? Como que Jesús escuchó de Dios, no le conocía, no, Él era Dios en la carne. El Espíritu Santo lo lleva al desierto antes de iniciar su ministerio, a estar en comunión con el Padre, a estar siendo tentado, ayunando y orando, dice la Biblia, e inicia su ministerio, como les puse ahí en su resumen, con osadía, con decisión. Satanás lo tienta y él nunca duda, él siempre lo reprende y le responde con la palabra y se mantiene firme. Cuando Mahoma escucha la voz de Alá, supuestamente a través de un ángel, él actúa según el Corán en el Sura 74 del 1 al 5 como un cobarde. Estuvo inseguro, no sabía si había escuchado la voz de un ángel o de un demonio o de un jinn, que veremos más adelante qué es, y él quiso cometer suicidio. En siguiente lugar, en el punto de identidad, vemos que Jesús afirmó ser Dios y hombre, afirmó ser el camino, la verdad y la vida, entre otras analogías. Mahoma jamás afirmó ser Dios en la carne, él siempre se reconoció y se presentó como un simple hombre mortal. Jesús recibe sus instrucciones del Padre, según Juan 5:19, Mahoma de un ángel, supuestamente. Jesús nunca se casó, aun cuando han salido películas y libros como El Código Da Vinci, donde alguien se echó un churro de marihuana y se puso a escribir, porque tampoco hay argumento ni bíblico ni extrabíblico para poder concluir esto. Es absurdo. El mismo Dan Brown lo presentó como un libro de ciencia ficción y la gente lo hace una película y lo quiere creer como una realidad. Para empezar, ¿verdad?, su argumento supuesto donde Da Vinci esconde la verdadera historia de Jesús es un triste cuadro. De ahí es en toda la historia, ¿verdad? Un cuadro donde uno de sus discípulos con cabello largo, dicen, es María Magdalena, que está recargado en su costado. Bueno, este cuadro es igual de certero que un billete de 25 pesos que no existe. ¿Por qué? Porque el cuadro pone una escena donde están los discípulos sentados en piedras o sillas con una mesa alta. En ese entonces, para empezar, las mesas, esto nos lo compartía, es interesantísimo, un doctor en arqueología ahora en el viaje en Israel, él no usaba esto como argumento a favor de Cristo. Él es judío y no cree en Jesús como el Mesías, pero dice, no por eso voy a aceptar todo lo que hablen en su contra para respaldar mi argumento, ¿verdad? Dice, en ese entonces las cenas eran en mesas bajas, se sentaban en el piso. O sea, el cuadro de Da Vinci es pura ciencia ficción, ¿verdad? Al igual que el resto de la historia, pero ahí va la gente a creer un montón de brutalidades. O sea, rechazan el camino de Dios y, como la palabra dice, van a seguir otras cosas completamente ilógicas, ¿verdad? Y que le requiere aún más fe que el creer en la Biblia como la palabra de Dios. Entonces Jesús nunca se casó. Mahoma tuvo mínimo unas 20 esposas y se casó con una niña de 9 años. Desde ahí empiezas a ver el lugar que tiene la mujer en el Islam. Mahoma tuvo 20 esposas y se casa con una niña de 9 años. Oye, pero que David y Salomón tuvieron muchas mujeres. Ya algún día explicamos el por qué sucedía eso en ese entonces y aclaramos que el plan bíblico desde el principio de los tiempos, narrado y explicado en Génesis, es se unirá al hombre, dejar al hombre a su mujer, dejar el hombre a su padre y a su madre, estoy predicando herejías, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice se unirá a sus mujeres. Primera de Timoteo 6, donde habla los requisitos para el canel obispado, que significa el que quiere estar a cargo de una iglesia. La palabra obispado es episcopos, significa el que está a cargo de la iglesia, el pastor, el apóstol, como le quieras llamar, obispo le llevan algunos. Uno de los requisitos es que sea marido de una sola mujer. Entonces ya explicamos en alguna otra ocasión dentro de este estudio el por qué en esos tiempos Dios llegó a permitir. Hay una cosa que es la voluntad directiva y permisiva de Dios en la teología. La voluntad directiva es lo que Él ha determinado y la permisiva son cosas que están fuera de su voluntad, pero que permite por ciertas
situaciones, ¿verdad? Como el caso del divorcio. Su voluntad directiva es que el matrimonio dure para siempre, pero Él permite que cuando uno de los dos es abandonado o es engañado, si éste quiere separarse, como lo hemos explicado también, lo haga. Entonces, en el caso del matrimonio, bueno, esto es lo que sucede, pero estamos hablando únicamente no de el funcionamiento de las religiones, de sus creyentes, sino de los enviados. Uno dice que por Alá, la Biblia dice que por Dios, son completamente opuestos. Jesús nunca se casa, Mahoma llega a tener una esposa incluso de 9 años. Jesús recibe su llamado directamente de Dios a la luz del día, según Mateo 3:17, Él es bautizado, presentado como su hijo amado en el cual Él tiene complacencia. Mahoma la recibe de un ángel, mucho ojo, en la oscuridad de una cueva. En la cueva de la cual hablamos la semana pasada, ¿alguien recuerda el nombre? ¿Era Hiram o Aram? ¿No? Bueno, a lo mejor estoy inventando, Era Hiram la cueva, ¿verdad? En medio de la oscuridad, a gran diferencia de Jesús que sale en medio de la luz. Jesús lleva a cabo muchos milagros, incluso no solamente la Biblia nos narra, sino que los mismos historiadores hablan que sus discípulos predicaban que Jesús era un hacedor de milagros. O sea, hay también documentos históricos externos a la Biblia donde se afirma esto. ¿Qué es lo único milagroso que hizo Mahoma? El Corán. Y como hace 8 días vimos, pues no es tan milagroso, ¿verdad? Porque es un milagro medio mal hecho, porque tiene aún contradicciones, pero es un único milagro. Jesús murió y resucitó al 3er día. Su tumba vacía es, repito, un hecho histórico. De esto hablaremos más a fondo en el siguiente módulo acerca de la persona de Cristo, una vez que terminemos el de sectas y religiones. Mahoma murió y permanece muerto en su tumba. La tumba de Jesús, por la razón que quieran, pero está vacía. La tumba de Mahoma, por la razón que quieran, ahí están sus huesos. Los judíos no niegan la tumba vacía como un hecho histórico y real. Su argumento en contra de Jesús no es, es que Jesús nunca existió, no, reconocen que existió, que fue un profeta, que la tumba estuvo vacía, pero dicen como en ese entonces es que los discípulos la robaron. Y ya hemos explicado en alguna ocasión cómo esto, pues razonablemente no entra dentro de las probabilidades y por lo tanto concluimos ya el porqué cuando hablamos acerca del tema. Si la tumba estaba vacía, ¿por qué? Porque él había resucitado, pero esto hablaremos más a fondo, repito, en el siguiente módulo. El punto es que su tumba está vacía, la de Mahoma tiene un cadáver. Jesús habló bien de las mujeres, les dio un lugar especial cuando resucita. A las primeras que se les aparece son a las 2 Marías, precisamente, ¿verdad? No a las 3 Marías porque no iba para Cuernavaca, pero sí a las 2 Marías. Él le da un lugar importante a las mujeres. Algunos dicen es que la Biblia da un lugar también malo a las mujeres, porque en Corintios dice que la mujer no hable dentro de la iglesia y que se calle. Y bueno, la gente le encanta leer la Biblia fuera de su contexto. La Biblia, para empezar, habla desde el Antiguo Testamento de mujeres que Dios les dio un papel especial y que ocupaba una posición dentro del liderazgo. María, hermana de Aarón y Moisés, era profetisa, estaba con ellos, ¿verdad? Escuchaba la voz de Dios y hablaba de parte de Dios al pueblo. Débora fue una de las jueces que junto con otro hombre, ellos liberan al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba, narra el libro de los jueces. Fueron uno de los jueces que son como los libertadores enviados por Dios. Tenemos a Esther también, que haya el favor del rey Asuero para el bien de su nación. Bueno, tenemos así ejemplos. En el Nuevo Testamento la Biblia toma una concordancia de profetisas. ¿Qué es una profetisa? Una mujer inspirada por Dios, que habla inspirada por Dios. Ahora, si habla inspirada por Dios, pues entendemos que alguien la hablaba, ¿no? Yo soy predicador, pues ¿qué hace? Pues predicar, ¿verdad? Él es futbolista, no tiene que decir un libro, jugaba fútbol, dicen es futbolista, pues jugaba fútbol. Era profetisa, entonces hablaba inspirada por Dios. Entonces, hay pasajes donde se nos revela que la mujer sí enseñaba, a diferencia de lo que muchos creen, aún en el Nuevo Testamento, que el liderazgo de la iglesia, Dios lo ha determinado, al igual que el del hogar, a cargo del hombre, y que tiene que ser la cabeza. Es otra cosa, ¿verdad? Pero que se ponga a la mujer en una esquina y que le diga tú no participas, esto no es cierto. Se les manda que se callen en la carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque había un desorden en la iglesia de los Corintios, y toda la carta de Pablo es para explicar cómo funcionaban los dones, cómo tenían ellos que orar, que hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Y dentro de ese desorden
públicamente ellas se ponían a hablar, a profetizar, a gritar, como a veces pasa, ¿verdad? Y entonces Pablo empieza a hablar acerca del orden, y es ese el contexto. No el que se calle, que no puede hablar y enseñar, porque la Biblia habla de profetisas que son las que hablan inspiradas por Dios. Entonces es el pastor, el hombre, el que comúnmente está enseñando, pero si Dios le da una palabra a la mujer, una visión a la mujer, ella tiene el derecho bíblico para poderle hablar a la iglesia, para poder también ser usada por Dios. A diferencia de Jesús y lo que la Biblia dice, Mahoma dijo que las mujeres eran la mitad inteligentes que los hombres, para empezar. Según el Hadith 3:826 y 2:541, que son los textos que escriben los compañeros de Mahoma, dijo que la mayoría de las personas en el infierno serían mujeres. Hadith 1:28, 301, 2:161 y 7:124, y que las mujeres se podían hipotecar. Hazme el favor, o sea, ya no tengo casa, te dejo a mi mujer ahí para que me hagas un préstamo. Y de paso también se dice en el Corán que en el cielo, como ya mencionamos, habrá 7 mujeres vírgenes para cada hombre fiel, o sea, como un regalo de Alá, ¿verdad? Son como un instrumento dentro del Islam, nada más. Continuamos, nos quedamos en sacrificio. Jesús voluntariamente dio su vida por otros. Mahoma siempre salvó su vida e hizo que otros fueran asesinados cuando se la querían quitar. Jesús nunca lo hizo. Jesús tenía el poder para quitar vida, pero nunca lo hizo, más bien Él dio vida. Nadie murió en la presencia de Jesús, Él resucitaba. Mahoma tenía el poder para quitar vida a las personas, pero nunca dio la vida a nadie. Muchas personas murieron en la presencia de Mahoma, a quienes Él asesinó. Y por último, Jesús recibió y escuchó la voz de Dios directamente. Mahoma recibió y escuchó la voz de Alá, no directamente, sino a través de un ángel. Todo esto nos enseña pues las diferencias tan grandes que hay entre Mahoma y Jesús, quien claramente, bíblicamente e históricamente nos ha dado mucho más argumentos para creer en Él como el verdadero Hijo enviado de Dios, con el mensaje de Dios, como no solamente un profeta, al igual que Mahoma, sino muy por encima de Mahoma, ¿verdad? En resumen, bueno, la tumba de Mahoma está ocupada, la de Jesús está vacía. Mahoma hizo que mataran a cientos, Jesús dio su vida por millones. Mahoma propagó sus creencias a través de la guerra, Jesús a través de dar su vida. Mahoma se casó con una niña, mantuvo relaciones sexuales con ella desde los 9 años y enseñó el odio hacia los judíos y hacia los cristianos. Le falta mucho a Mahoma para siquiera poderlo poner al nivel de Jesús como un profeta. Lo que el musulmán te dice, no, fue un hombre de paz que enseñó, y todo lo que enseña la historia son otra cosa. Y por último vamos a ver un pequeño resumen acerca de algunas enseñanzas que quedan pendientes en cuanto a lo que cree el Islam a diferencia del cristianismo. Había una larga tabla, yo únicamente les puse ahí 5 puntos resumidos, ¿verdad? Los ángeles, según la Biblia, son seres creados, no son humanos. Algunos de estos cayeron en pecado y se convirtieron en seres malignos, son poderosos. Los ángeles no caídos llevan a cabo la voluntad de Dios. En el Islam son seres creados sin voluntad que sirven a Alá. Los ángeles fueron creados de la luz. El diablo en el cristianismo es un ángel caído que se opone a Dios en toda la forma posible que lo pueda llevar a cabo, busca destruir a la humanidad. En el Islam, él es Iblis, un jin caído. Los jin no son ángeles ni hombres, son seres creados con libre albedrío, con libre voluntad, y fueron creados a partir del fuego. El Espíritu Santo, según el cristianismo, es la tercera persona de la Trinidad. Decimos tercera entre comillas, porque así dice: vayan y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los tres son uno mismo, con diferentes funciones, y los tres son importantes, ¿verdad? No podemos ausentar al Espíritu Santo de nuestras vidas cuando es el Consolador que Jesús dijo nos sería enviado, que le dijo a Pablo: no vayas a Asia, que le dijo a los apóstoles: úngeme a este, no me unjas a tal. Les hablaba de una manera clara, y así tenemos que buscar que Él hable a nuestros corazones. El Espíritu Santo tiene que ocupar un lugar muy importante en nuestras vidas. Es quien está con nosotros actualmente. Incluso Jesús lo dio como una buena noticia: les conviene que me vaya, porque si no me fuera no les sería enviado el Consolador, el Espíritu Santo de verdad. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo en el Islam? Es el arcángel Gabriel, que entregó las palabras del Corán a Mahoma. También camulada le mete en el Islam al pobre
Espíritu Santo, ¿verdad? Digo pobre Espíritu Santo entre comillas, suponiendo que lo que el Islam dijera fuera cierto, ¿qué amolada le pondrían? Expiación es en el cristianismo el sacrificio de Cristo en la cruz. Es a través de que podemos nosotros ser salvos, a través de su sangre que nos alejamos de la ira de Dios y estamos bajo la gracia de Dios. Es a través de que el pecador recibe la salvación, la vida eterna por la obra de Cristo en la cruz. En el Islam no existe obra expiatoria. Su teología, como ya mencionamos, afirma que una persona que hace una confesión sincera de fe y de pecado y arrepentimiento y lleva a cabo buenas obras, por la gracia de Alá será perdonado. Y Jesús, por último, es la segunda persona de la Trinidad en el cristianismo. Es la palabra que fue hecha carne, Dios encarnado, despojándose de sí mismo. Es tanto Dios como hombre y eterno, como ya hemos hablado cuando vimos la doctrina acerca de los testigos de Jehová. De acuerdo al Islam, fue un profeta muy grande, después de Mahoma, pero no mejor que él. No es el hijo de Alá y por lo tanto no es divino, no fue crucificado. ¿Qué es lo que ellos enseñan? Porque la crucifixión es algo histórico y también el hecho de la tumba vacía, pues su argumento, ¿verdad? Es que se cambiaron las caras de Judas y Jesús en el momento. Unos dicen que eran parecidos y otros que Dios cambió sobrenaturalmente la cara de Jesús por la de Judas y que el que crucificaron fue a Judas. ¿Cuál es la base para esto? Un churro de marihuana que alguien se inventó otra vez, porque no hay ni base bíblica, ni histórica, ni científica para creer que la persona puede cambiar de cara y afirmar estas barrabasadas, ¿verdad? Vamos a ver en la siguiente lección, únicamente ya queda pendiente, más como un dato curioso e interesante en estos tiempos que estamos, las características y similitudes del Mahdi, juntamente del Mahdi y del anticristo. Es lo que vamos a ver para terminar con el Islam. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta lección que tú nos has dado, Señor, porque podemos conocer el poder de tu palabra, Señor, la confiabilidad de esta. Y, Señor, podemos darnos cuenta de algo que tal vez no teníamos ante los argumentos. Sí la certeza, pero no los argumentos, Señor, de la gran diferencia que hay entre tu palabra y otros textos, Señor. El Corán, el que es leído en segundo lugar después de la Biblia, según las estadísticas, Señor, es la religión número 2 en cuanto a población a nivel mundial y debería tener argumentos fuertes y sólidos. Nos podemos dar cuenta, Señor, que no es así. Y si este es el lugar del número 2, ¿cuáles serán los de los siguientes, Señor? Los hemos visto, algunos de ellos, seguiremos viendo otros, y cada vez nos convencemos más y te damos más gracias porque nos das las herramientas y argumentos para poder enseñar por qué es la Biblia la palabra de Dios, por qué no es cierto que todos los caminos llevan a ti y que toda la gente que adora a diferentes dioses adora al mismo Dios. Guárdanos de este engaño del ecumenismo, Señor. Permite que permanezcamos fieles en nuestras convicciones como el pastor Yusef Nadarkhani, que podamos así comprometernos contigo, con tu palabra, Señor. Buscarte, amarte, seguirte y obedecerte incondicionalmente. Y que si alguien que esté escuchando este audio en algún lugar sigue en la búsqueda, tú puedas manifestarte a su vida, que él pueda buscarte, Señor, y que pueda, Padre, seguir el camino correcto. Tira las vendas de los ojos de todo el que esté engañado y enséñale, Señor, que nuestros argumentos no son fanáticos y religiosos, sino que tenemos razones para creer lo que creemos y que también las pueden tener ellos y buscan de una manera sincera, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por esto y aprovechamos este tiempo para invitar a que si alguien está escuchando este audio en algún momento, en algún lugar, se dé la oportunidad de conocer la Biblia, de decirle: Dios, si existes, yo quiero conocerte, revélate a mí, háblame, enséñame el poder de tu palabra. Escucha las primeras 2 partes de esta serie. Pídele a Dios que te hable, al Espíritu Santo, que hable a tu corazón y conoce los caminos del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.